Una de las definiciones que tiene la guía oficial de Scrum dice algo así como que el equipo de desarrollo, compuesto por todos los profesionales que hacen a la construcción del software, tiene la responsabilidad de construir producto que potencialmente pueda ir a producción. ¿Sí? Esta definición lo que hace, o lo que ha introducido en varios equipos a la hora de adoptar métodos ágiles, en particular Scrum, es que trae muchos beneficios porque empieza a acercar al negocio. En periodos cortos entregamos producto y el negocio nos da feedback y eso nos ha acercado un montón y nos ha permitido generar muchas mejoras. Ahora, ¿qué sucede cuando los equipos siguen trabajando bajo un paradigma tradicional, llámese cascada, pero cambiaron las reglas de juego y no fuimos capaces de adaptarlas? La charla que queremos proponer con Fede va en ese sentido, donde Scrum produce muy buenos beneficios en el corto plazo, pero si no somos capaces de adaptar formas, herramientas y sobre todo que en la agilidad se habla del mindset, esto de realmente ser un equipo ágil que entrega producto que agrega valor, es muy difícil que el producto sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, pan para hoy, hambre para mañana. Nos presentamos, mi nombre es Gabriel Montero, me dicen Pato, no voy a hacer el chiste Fede, te lo prometo. Soy cofundador de Peregrinus, una empresa que se dedica desde hace algunos años a acompañar a las empresas y personas en la adopción de estas metodologías ágiles como una herramienta para lograr un fin que es, en definitiva, conseguir equipos de alto rendimiento. ¿Quieres presentarte vos? Hola. Sí, bueno, mi nombre es Federico Toledo. Soy uno de los cofundadores de Abstracta, que es una empresa que se dedica específicamente a dar servicios y herramientas de testing, ¿sí? De testing de performance, automatización, testing funcional. Muchas veces en equipos donde se trabaja con metodologías ágiles, ¿sí? Ambos estamos muy contentos por estar acá. La verdad, felicitaciones porque este evento es la segunda vez que participo y realmente se ve un crecimiento enorme, mayor participación, mayores propuestas. La verdad, felicitaciones a los dos, a todos los que están colaborando. A seguir así. Bueno, seguimos. Y nos acabamos de dar cuenta que somos bastante drásticos con los títulos de la charla. Siempre mató. Capaz que vamos a tener que consultar a un psicólogo porque esto aparece siempre. No traje el presentador. Gracias, Fede. Bueno, y lo que le queremos compartir en realidad son experiencias, cosas que nos pasan desde hace años con Fede, que yo más orientado a esto de apoyar a los equipos en la adopción de estos métodos. Fede, con todo su gran expertise, lo conocerán mucho a Fede. Y de hace años que estamos como con tratando de generar ojalá un mundo mejor, con el foco obviamente en esto de los equipos que agregan y que realmente son fuertes haciendo productos de calidad. Y lo que nos pasa es, por eso la cara del perro ahí como, ¿qué onda con esto, no? Estamos haciendo Scrum realmente y algunas cosas que nos encontramos. Bueno, sucede que sí, estamos haciendo Scrum, pero hay un equipo de desarrollo que trabaja en un sprint y el equipo de testing arranca trabajando en el sprint siguiente, o es más, el otro día me contaba Fede, desarrollo en el sprint 3 y testing en el sprint, desarrollo en el sprint 10 y testing en el sprint 3. Y esto mismo que mencionaba, la diferenciación entre equipo de desarrollo y equipo de testing. Scrum no habla de eso, Scrum habla de un equipo de profesionales que construyen productos de calidad. Y otra definición, cosas que nos encontramos. Sí, hacemos Scrum, pero no hacemos retrospectivas. Y acá es cuando yo me hace un poco de esto de... Pero entonces, ¿estamos haciendo Scrum por llamarle Scrum a un método o estamos realmente queriendo promover una cultura de la mejora continua? Así que la charla... Se ve que le queremos compartir 5 situaciones, 5 problemas, 5... cosas que nos pasan en el día a día, que tratamos de resumirlas o priorizarlas de alguna forma y para cada una de ellas proponerles una herramienta, una técnica, alguna estrategia que quizás sirva de respuesta, quizás no, y de hecho el objetivo que tenemos para el día de hoy es
bueno, si les sirve, ojalá que les sirva, y si no, siéntanse con la capacidad y con la apertura de criticar, de proponer cosas distintas. Y eso es el objetivo que queremos para hoy. Ya empezando con... Ahí. Bueno, la primera situación, la primera problemática sobre la que queremos hablar es esta, ¿no? De no saben lo que quieren, ¿no? El cliente no sabe lo que quiere. Eso creo que es una situación que todos la hemos vivido. Ayer incluso hablaba con Mercedes, que no sé, hoy no la vi por acá, pero comentaba de que ella en un proyecto concreto tenía un cliente que le decía tan específico las cosas. ¿Cómo estás? Ayer comentabas de que había un cliente que le decía hasta el color de un determinado icono. O sea, una persona que tenía súper claro las cosas que quería. Eso no es lo más común en nuestro ambiente, ¿no? Por lo general no se tiene tan claro ese tipo de cosas, porque imaginarse el software es algo súper complejo. O sea, si yo lo que estoy necesitando es una silla de madera que me puedo hacer una imagen en la cabeza, puedo ver otra silla y decir, bueno, la mía quiero que sea un poquito más alta, un poco más baja, o sea, es algo material, algo tangible, lo puedo imaginar. El software no es así. O sea, el software es algo súper intangible, es muy complicado de imaginarse las interacciones, imaginarse lo que uno quiere, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, esto es una problemática genérica, no importa si estamos en Scrum, si estamos en Cascada o lo que sea, ¿sí? Pero ¿qué pasa en Scrum? En Scrum no hay un formato específico, Scrum no determina cuál es la forma en que nosotros tenemos que trabajar con los requerimientos, ¿bien? Entonces, ahí es que Scrum se complementa típicamente con las historias de usuario, ¿verdad? Creo que la mayoría de los equipos con los que he trabajado que utilizan Scrum también utilizan historias de usuario, pero las user stories vienen de XP, de Extreme Programming, que es otra metodología ágil, ¿bien? Y la parte curiosa de esto es que las user stories lo que plantean es que hay que tener como mucho foco en la comunicación cara a cara, porque ahí es donde la comunicación fluye mucho mejor. Entonces, no solamente el cliente no sabe lo que quiere, sino que todo queda en conversaciones. Entonces, cuando vamos a hacer algo, ¿qué fue lo último que me explicó? ¿Qué fue lo último que hablamos sobre esto? ¿No? Queda bastante complejo de saber qué es lo que quiere y después cómo probarlo. ¿Bien? Entonces, de ahí es que vienen asociadas todas esas dificultades. Las user stories, parte de las user stories, además de que tienen un formato específico, también tienen una parte que son los criterios de aceptación. Y acá muchas veces hemos visto esto de venir con una mentalidad tradicional y aplicarla al nuevo modelo de Scrum, pero siguiendo el mismo esquema de antes. Por ejemplo, nos ha pasado en algunos equipos de que el tester recibe la descripción de la historia de usuario sin los criterios de aceptación. Entonces se espera que el tester cree los criterios de aceptación a partir de la descripción de la historia. Ese es el enfoque tradicional en el cual uno, a partir de los requerimientos, crea los casos de prueba, pero no es la forma de trabajar con los criterios de aceptación. O la otra que nos ha pasado es, al tester le llega la historia con los criterios de aceptación ya definidos. O sea, el tester no participó en absoluto de la preparación de esos criterios de aceptación. ¿Bien? Cuando en realidad estos criterios tienen que ser parte de la conversación con el cliente o con el product owner, pero el tester también involucrado en esa definición, ¿sí? Porque si no seguimos con la mentalidad tradicional intentándola aplicar a la nueva metodología, tal vez cambiándole el nombre de las cosas simplemente y pensando que así va a funcionar mejor. Hay ciertas características que se buscan en las historias de usuario. Esto es una mnemotecnia fácil como para recordar esas características de forma bastante fácil. Espero que la conozcan. Yo en lo que quería destacar era en la última, de que las historias tienen que ser testeables. ¿Qué significa eso? Que yo, cuando leo una historia de usuario y sus criterios de aceptación, tengo que ser capaz de determinar si el resultado que observo de una funcionalidad es el esperado o no. ¿Bien? Eso es crítico para poder trabajar bien con esto. Y eso en realidad es solamente posible si nosotros tenemos una mentalidad de probar primero. Y no estoy hablando de seguir TDD o BDD o alguna de estas metodologías de desarrollo. Estoy hablando de algo más básico, que es pensar la prueba antes de comenzar a desarrollarla. Definir el criterio de aceptación validado con el cliente antes de ponerse a desarrollar. Esa mentalidad de test first es parte del mindset que tenemos que cambiar, cambiar el paradigma, la forma de entender y de conceptualizar las cosas para poder trabajar realmente en un mecanismo más ágil.
¿sí? Esto me hizo acordar a una frase que es bastante famosa de Scott Barber, que Scott Barber su campo de trabajo es dentro de las pruebas de performance, entonces por eso la frase de él habla específicamente de pruebas de performance, pero para mí es perfectamente generalizable. Lo que dice es que probar algo, la forma que podríamos generalizar esto es diciendo que probar algo después que está desarrollado es como pedir un examen de sangre a un paciente que ya está muerto. Y seguimos con cosas trágicas. ¿Qué problema? Pero creo que se entiende la idea detrás de todo esto. Otra historia que quería compartirles, que esta imagen me sirve como para transmitir esa idea, algo que me pasó hace muy poco con una chica que entró hace poco a trabajar con nosotros, que ella venía de otra empresa muy acostumbrada a trabajar con metodologías tradicionales, ¿sí? Y ahora está trabajando en un equipo que sigue en Scrum bastante bien. Y claro, lo que ella contaba es muy curiosa, muy inteligente con la forma de hacer preguntas. Entonces, ella de las cosas que decía es, me mata esto de no tener idea de lo que se viene, de no tener una documentación clara de todo lo que tenemos que desarrollar. Simplemente veo como grandes épicas que apenas tienen una descripción vaga. ¿Cómo puede ser que nadie se puso a desarrollar eso todavía, a escribirlo, a analizarlo, a hacer un análisis, un diseño? ¿Sí? Lo que pasa, lo que se observa en esta figura, lo que intenta representar es que las cosas que estamos desarrollando, en realidad, en su momento estaban descritas muy en alto nivel, y a medida va bajando la incertidumbre de si la vamos a desarrollar o no, a medida se va acercando el momento de desarrollarla, las tenemos que ir refinando en varias iteraciones, dividiéndola en trozos más pequeños, agregándoles descripciones, ¿sí? Hasta que llega el momento de desarrollarlas y tenemos todo el conocimiento suficiente como para desarrollarlo. Ahora, ¿qué pasa? Esto que está acá, todavía no sabemos si lo vamos a desarrollar o no. Entonces, si nosotros invertimos tiempo en hacer un análisis y un diseño de esto, y si el negocio, después de varios sprints, me termina diciendo que esa funcionalidad no me aporta valor, no la voy a hacer. Entonces, si le hubiese dedicado tiempo, eran horas tiradas a la basura. Entonces, tenemos que aprender a vivir con esa forma de trabajo. Y lo otro muy importante es que estas distintas sucesiones, ¿no?, que decía que se va refinando las historias, se hacen en eventos específicos de Scrum que se llaman refinamientos, ¿sí? Es fundamental que el tester participe de esos refinamientos, ¿sí? Porque justamente ahí es donde vamos a ir entendiendo el sistema, agregando criterios de aceptación, entendiendo qué es lo que tenemos que desarrollar para después saber cómo tenemos que probarlo. Entonces, en cierta forma, esto que se ve acá es esa idea de el cliente no sabe lo que quiere o no lo estamos especificando bien, termina siendo algo que va bien alineado con la forma de trabajo ágil. ¿Bien? Otro de las... No sabemos si llamarle problemas o situaciones que nos encontramos. Esto de no llegamos con lo prometido. Y acá le quiero compartir una historia en particular. Y casi cuando nos encontramos con ese tipo de frases, lo primero que sale es que el equipo no tiene compromiso. ¿Sí? La palabra no están comprometidos, nunca llegan con los objetivos que se plantean. Este equipo en particular, lo que le sucedía era así, sistemáticamente no eran capaces de cumplir los objetivos. Un problema que no sé si a alguno les ha pasado, pero sucede. Se plantean objetivos, un conjunto de tareas a desarrollar en una iteración y no son capaces de cumplirlo, ¿sí? De hecho, una de las afirmaciones que salen habitualmente es que no somos buenos estimando, ¿sí? Y ese es el problema que tenemos como equipo. Y yo le pregunto, y perdón la expresión, pero me gusta a veces, ¿quién carajo es bueno estimando? Cuando hablamos de estimación, hablamos casi de una predicción. ¿Cuál es la única afirmación que yo puedo hacer? Lo que acaba de suceder. Lo que va a pasar, sí, es verdad. Y acá no quiero decir, no, somos agilistas y nadie estima. Y de hecho hay una corriente que habla de no estimates, no estimes, pero no desde la concepción de, somos como una suerte de, está todo bien, flaco, no estimes, somos ágiles. Y no pasa por ahí. ¿Cómo o qué recomendamos nosotros a la hora de trabajar en equipos ágiles, donde muchas veces se le pone el foco en la estimación? En realidad, el cambio de paradigma es los equipos ágiles tienen que ser capaces de generar elementos más pequeños, ¿sí? No sé si han escuchado este concepto, donde
la verdadera capacidad pasa por gestionar el alcance en lugar de convertirnos en expertos en una estimación, casi una precisión que no va a existir jamás. Otra cosa que les pasaba a este equipo, y es que, bueno, pero pasa que vamos a estimar y en la planificación, estoy hablando de una planificación de un sprint, vamos a estimar, entonces se dividían. Desarrollo, bueno, yo hago mi estimación y más o menos me da esto, y el equipo que estaba en testing estimaba su esfuerzo y después se sumaba. Y esa era la estimación que tenían para el trabajo del sprint. Esto, cuando hablamos de nuevo de estimación en equipos ágiles, es el proceso completo, ¿sí? El equipo de desarrollo es todo el equipo. Cuando hablamos en Scrum de equipo de desarrollo, son los profesionales que tienen las habilidades de construir producto, estoy repitiendo la definición de Scrum, que potencialmente pueda ir a producción. Entonces es un equipo completo. ¿Por qué estimamos por separado en este caso? Otra recomendación, que de hecho la acabo de mencionar, es la forma de trabajar en iteraciones cortas, que cambió el paradigma. Ya no es y me tomo el tiempo que tenga o el tiempo que me lleve esto. El tiempo es lo que es. Tenemos unas 2 semanas, es lo más habitual que nos encontramos en los equipos ágiles. Una estrategia es, bueno, vamos a generar elementos más pequeños, ¿sí? Donde si hacemos esto bajamos la incertidumbre, bajamos el riesgo. De hecho, somos capaces de, y acá aparece la regla de Pareto, se usa mucho en diferentes situaciones, ¿cómo hacemos para con el 20% de las funcionalidades agregar el 80% del valor? ¿Sí? Y ese es el cambio de paradigma. No se trata de que ahora no queremos laburar, queremos que lo que hagamos agregue valor de negocio. Y eso también es parte del cambio de paradigma. ¿Qué sucedió con este equipo? Bueno, empezó a generar elementos más pequeños y eso les ayudó a negociar alcance. Porque si negociamos la torta completa, es imposible, es todo o nada. Es llego o no llego. ¿Sí? Cuando tenemos elementos más pequeños, ese riesgo baja. Y sin entrar en detalles de cómo estiman, hay equipos que estiman con puntos de historia de usuario. ¿Alguien estima con puntos de historia de usuario? ¿Alguien estima en horas? Vean, sin entrar, porque no hay, bueno, hay buenas prácticas, pero nos gusta recomendar que la mejor práctica es la que el equipo encuentra y la que le sirve al equipo para adaptarse a los diferentes contextos. Sí tengo como una fuerte recomendación en esto de tener elementos más pequeños es, si ya ven que una historia de usuario, como contaba Fede, que va a durar entre que se desarrolla y se valida con el proceso de ingeniería que tengan para generar elementos que potencialmente puedan ir a producción, cuando ya dura más de 3 días es como una señal que tienen muchos equipos de decir, no, esto hay que particionar, hay que tener elementos más pequeños porque ya sabemos que históricamente, cuando tenemos elementos muy grandes, el riesgo de no llegar es muy alto. Bien, la siguiente. ¿Han escuchado esta? No tuvimos tiempo de probar todo. O sea, si hablamos de que Scrum puede matar a la calidad, creo que esta es la peor de todas, porque nos está planteando que cada 2 semanas tenemos que liberar un producto con una calidad suficiente como para que el cliente no nos venga a matar él. Cada 2 semanas tenemos que liberar. Entonces, no solamente tenemos que entender, ¿cómo evito esto? ¿Sí? ¿Ahí se escucha bien? Bien. Cada 2 semanas tengo que entender lo nuevo como para poder probarlo y además verificar que todo lo anterior sigue funcionando. ¿Bien? Es imposible, ¿no? Es completamente imposible. No tenemos tiempo para hacer todo eso. Incluso si automatizamos, si tenemos integración continua, si tenemos todo súper aceitado, tenemos un DevOps engineer ayudándonos, no importa, no es posible, no hay tiempo, no tenemos tiempo. ¿Qué problema? ¿No? Yo cada vez que escucho a alguien decir, no tengo tiempo, o sea, para mí se está engañando a sí mismo, es un autoengaño. No tener tiempo en realidad, ¿qué significa? Estoy decidiendo no hacerlo. Si yo digo, no tuve tiempo para probar eso, significa que yo decidí no probar eso. Pero lo digo de una forma como para sacarme la responsabilidad. No fue culpa mía. Yo no tenía tiempo. El contexto, la metodología, mi jefe que no me da más de tanto tiempo, ¿no? Y en realidad nos tenemos que ser responsables.
O sea, nosotros somos los responsables de qué hacemos con nuestro tiempo. Eso lo tenemos que asumir. Y una vez que lo entendamos, podemos empezar a entender cuál es la verdadera pregunta que hay que responder, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero problema? Tengo que pensar qué es lo que dejo sin probar. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Para eso, la mejor estrategia es testing basado en riesgos, que espero que lo conozcan, pero a mí una forma que me encanta de explicar y de entender un poco de qué se trata es en esta gráfica donde yo voy a analizar el esfuerzo en testing, ¿sí? Mientras más esfuerzo pongo en testing, aumento los costos del testing, ¿sí? Eso está clarísimo. Después, lo que pasa también es que mientras más esfuerzo en testing, seguramente estoy reduciendo el costo, el impacto, el costo que tengo por las fallas que se me escapan a producción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debería ser nuestro objetivo? ¿Cuál es la situación ideal? Este quiebre, este cruce. Porque, ¿qué significa? Todo lo que está a la derecha, ¿sí? de acá para acá, significa que es más caro prevenir que curar. O sea, me sale más caro evitar un error que tenerlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué voy a estar probando algo si me sale más caro hacer testing de esto que tener un error en producción en esa funcionalidad? Ese es un poco el pensamiento que hay que tener. Entonces, ¿qué significa esto? No hay que probar todo. Nosotros arrancamos diciendo, no tengo tiempo para probar todo. ¿Y si tuvieras tiempo, lo probarías todo? No. Ese es un poco el cambio al pensar en testing basado en riesgos. Una forma de analizar esto, de ponerlo en práctica, digamos, es con la matriz de riesgo, porque riesgo, por las dudas, la definición de riesgo no es un problema, riesgo es la posibilidad de tener un problema, ¿verdad? Entonces, hay dos factores relacionados a eso. Uno es la probabilidad de que ocurra un error y la otra es el impacto o el daño que me genera que haya un error. Entonces, yo hago una matriz donde en un eje pongo el impacto y en otro la probabilidad. Para entender qué significa cada uno de estos cuadrantes, porque este cuadrante es baja probabilidad, bajo impacto, alta probabilidad, bajo impacto, ¿sí? Pero para entender un poquito más, veamos estas imágenes. Este que es baja probabilidad y bajo impacto, ¿qué significa? Acá hay poca probabilidad de que yo me caiga en ese pozo, ¿verdad? Porque es cortito, y hay poco riesgo, porque es llanito, entonces si me caigo, no pasa nada, ¿bien? Después, en este lo que pasa es que hay muchas chances de que yo me caiga acá, ¿no? ¿Verdad? Hay mucha probabilidad, pero el riesgo es bajo, no pasa nada si me caigo ahí. Después tengo este otro, que estoy viendo la muerte que se acerca de vuelta. Sí. Tengo este que tiene muy poca probabilidad, pero ¿qué pasa? Si me caigo, me hago pedazo. Y acá, la muerte segura. O sea, hay mucha probabilidad de falla y el impacto es muy grande, ¿sí? Entonces, llevándolo más a la práctica esto, ¿qué podemos hacer? Existe otra mnemotecnia para acordarse de esta técnica, que es Moscú, que básicamente lo que significa es la M de must, las cosas que debo probar, la S de should, que serían las cosas que debería probar, la C de could, que son las cosas que podría probar, si tengo tiempo, podría probar, y después la W es de want, las cosas que no voy a probar. Esas son las que caen del lado derecho de la gráfica. O sea, si pruebo acá, pierdo plata. Me sale muy caro el testing y es poco el retorno que obtengo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando estamos en una planificación, en Scrum, ¿sí? En una planificación, estamos analizando una historia y decimos, esta historia cae acá, porque hay muchas chances de que falle, porque esto se comunica con un módulo externo, toca un montón de tablas, hay muchas chances de tener un error acá. Y además tiene alto impacto, porque todos los usuarios utilizan esa funcionalidad. Entonces, si la llegamos a joder ahí, estamos mal. Nos puede complicar con los usuarios. Entonces cae acá. Y seguimos haciendo el análisis para cada una, y tal vez tenemos pautado con el equipo qué tipo de pruebas hacer para cada uno de los cuadrantes. ¿Bien? Para estas
que caen acá se hace determinado tipo de pruebas, para estas se hacen algunas otras, pero estas que están acá se hacen todas las pruebas, ¿no? Se hace testing exploratorio, le vamos a automatizar pruebas para después ver la regresión, vamos a hacer 100% de cubrimiento de líneas de código para los test unitarios, vamos a hacer code review, o sea, esas son las que tenemos que ser más cuidadosos, entonces tenemos un acuerdo con el equipo de que si algo cae ahí, le tenemos que hacer más pruebas, más controles, ¿bien? Otra forma de aplicar esto también puede ser a nivel de casos de prueba. Si ustedes se manejan con casos de prueba, ya sea una planilla o una herramienta, lo que podemos hacer es, para hacerlo fácil, ¿no? Bien práctico, simplemente poner una etiqueta M, S, C, ¿sí? Y entonces cuando hay que hacer una regresión decimos, che, tenemos 2 horas nada más para hacer una regresión. Ok, ejecutemos los casos de prueba solamente que están etiquetados con M. Entonces aplicamos un filtro, tengo todos los casos más prioritarios y ejecuto solamente esos. ¿Bien? Y otra es, si utilizan mindmaps, podríamos utilizar un código de colores para definir cuáles son los nodos que tienen caen en distinta categoría. Entonces podríamos pintar de rojo los que corresponden a una M, los que tengo que probar siempre, de naranja, a pesar que no se nota mucho, pero eso es un naranja, para la S y así. Si no conocen mucho de mindmaps, no nos queremos detener en eso, pero lo que les recomiendo sí es mirar la charla que dio Claudia Badel este año en el Testing UI, que pueden acceder a través del sitio de Claudia. Ahí está el link al video en YouTube. Realmente recomendada esa charla para entender un poco más de cómo utilizar mindmaps en el contexto de las pruebas exploratorias. Pero bueno, básicamente el mensaje acá es, ¿no tenemos tiempo? Bueno, prioricemos, analicemos qué cosas no hay que probar. De hecho, enganchándolo con lo que decías vos, Fede, también, otra decisión. Y esto, así como le hace ruido a Fede, también me hace ruido a Miguel. Tuvimos que sacarlo sin probar. De nuevo, no fue responsabilidad nuestra. Fue un agente externo, el tiempo, que nos hizo que, bueno, no es culpa mía, ¿no? Diría, acá, bueno, Cebollitas, ¿no? ¿Conocen Cebollitas? Yo lo miraba desde Uruguay. No es culpa mía. Y bueno, ¿qué me pasaba? Antes del chiste que venía ahí a continuación, ¿qué me pasaba con otro equipo? Que sistemáticamente a este equipo, que estaba compuesto por varios desarrolladores y una única persona dedicada a la función de testing, es que al final de la iteración siempre pasaba lo mismo. El equipo de desarrollo iba avanzando, y cuando llegaba al final, los últimos 3 días, la lista de cosas que tenía para testear ese pobre hombre era una bestialidad. ¿Qué sucedía? Y hacía lo mejor que podía. Y realmente estaba sufriendo. ¿Sí? ¿Y qué terminaba pasando es, ¿qué hacemos? Porque encima encuentro varios incidentes, encuentro varias fallas en las que me están pasando como que ya está listo para testear. Se lo tengo que pasar para atrás. Pero ya es viernes y hay que salir con esto, tenemos la revisión. Muchas veces la decisión era, bueno, y sale así. Ahí el chiste, bueno, aprovechá que no está el de testing y sacalo a producción ahora. Y acá, ¿conocen a esa persona? Los argentinos me imagino que sí. Los que no, o inclusive yo siendo argentinos, capaz que más jóvenes, yo no soy tan joven ya. Bilardo, campeón del 86, dirigió el 90. ¿Por qué Bilardo? Porque el otro día estaba viendo un video a veces me pongo a ver cosas, no todo es de profesional, también hay que ver cosas para divertirse. Y él cuenta una anécdota del partido de Argentina-Brasil en el 90, creo que era en octavos de final, donde Brasil estaba jugando muy bien el primer tiempo. Van al vestuario, ¿conocen la anécdota? ¿Alguno sí? Bien, futbolero allá. Y entonces van al vestuario y los jugadores estaban, bueno, Maradona, Canilla, nos va a matar porque estamos jugando horrible. Silencio, no les dice nada. Entonces pasa el tiempo, suena la campana, hora de ir entrar de vuelta al segundo tiempo. Y ahí le dice, perdón muchachos, si se la siguen pasando a los de amarillo, vamos a perder el partido. ¿Qué les dijo? De algo de forma tan simple, uno imaginaría, bueno, están jugando un mundial, octavo de final, le daría una indicación táctica, cómo formar y que nos están entrando por este lado. Y le dijo lo más simple, muchachos, pásensela, el de celeste y blanco. Es lo básico del fútbol, pasársela y que juega contigo. Y por eso, ¿qué tiene que ver esto con...? Nosotros con Fede muchas veces queremos volver a las básicas, volver a la raíz. Cómo surgen algunas herramientas que quizás a veces se pierde eso y se usan de alguna forma, bueno, como sale.
¿Conocen este tablero? Los tableros de Kanban. ¿Todos sí? Los que no, es muy simple. Explicado de forma bien simple, es un tablero que permite gestionar el trabajo. Básicamente, una recomendación fuerte es volver a las raíces, volver a las básicas, pasársela al de celeste y blanco. Los tableros tienen un work in progress, un trabajo en progreso, y Kanban define 3 reglas. Una es limitar el trabajo en progreso. ¿Qué es esto? No lo embatates a testing teniendo la falsa sensación de que estás avanzando porque tu cuello de botella está ahí. Era una única persona. Entonces, o enfrentás el problema al principio o al final del sprint. ¿Y cuál es la decisión? Y sale sin testear. Entonces, recomendación, volver a las básicas, ¿sí? Limitar el trabajo en progreso. La otra que también hizo este equipo es no tener las columnas muy mapeadas o muy orientadas a la persona. Desarrollo, testing o QA. Lo que busca el tablero es reflejar el proceso de construcción. Entonces, yo sé que parece que, pero que cambiar la columna. Este equipo lo que hizo fue, porque algo que está implícito en este tablero es que nada vuelve hacia atrás. Sí, encontramos una falla, pero el flujo sigue. Tiene que ver con cómo se usan estos tableros. Entonces, cambiándole el nombre, lo que damos la intención es, ya no es una columna que depende de una persona. Es la responsabilidad del equipo que construye software, el equipo de ingeniería, de fixear eso. Y es simple, es una recomendación que, cambiándole un nombre, quizás nos pueda dar muchos beneficios. Sí, Fede, así no... Bien, ¿esta le suena? ¿A quién nunca le echaron la culpa? Nadie levanta la mano, ¿no? Porque la pregunta es, se nos escapó un vaga producción. ¿Quién probó eso? ¿No? Y con esa cara de malito. Claro, típicamente se le echa la culpa al QA, al tester que no probó bien. Incluso esto genera una situación, una vez vi algo espantoso generado por esto, de que el tester estaba en un equipo de que le echaban la culpa, ¿no? Es tipo, ¿cómo no probaste eso? Entonces, ¿qué había empezado a hacer ese tester? Porque los problemas no era que él no lo había probado, sino que él estaba seguro que lo probó, pero después a producción pasaron otra cosa. Entonces, algo que a él sí le funcionaba, tal vez en producción funcionaba distinto. Entonces, él lo que empezó a hacer fue empezar a tomar capturas de pantalla de cada una de las cosas que probaba y todos los resultados para dejar evidencia. ¿Para qué? Para salvarse. Digamos, para cuando venga a decir, che, ¿cómo puede ser que se te escapó esto? No, a mí no se me escapó. Mirá, yo tengo la evidencia acá en esta carpetita, fecha, hora, versión del sistema, la URL para que veas el ambiente, todo. Tengo clarísimo cómo ejecuté, qué datos puse y el resultado. A mí me funcionó bien, no se me escapó a mí. Entonces, tenemos un tester que la mitad del tiempo está tomando capturas de pantalla. Eso no le da valor al negocio. Ese es el problema más grande, que terminamos haciendo otro montón de cosas que no es el foco, o sea, no estamos aportando valor, estamos como cubriéndonos por las culpas que nos van a echar luego y no sé qué. Les hago una pregunta, ¿quiénes acá son QA? Creo que son casi todos, ¿no? Levantan la mano, por favor, los QA. Aguanten un segundo ahí, aguanten un segundo, les voy a sacar una foto. Mantengan la mano, por favor. Esto es evidencia. Está. ¿Por qué les pregunto esto? Porque, por ejemplo, yo, como toda persona que tiene un auto, paga un seguro. Hay un daño en el auto y ¿qué es lo que espera uno? Que el seguro se haga cargo, ¿verdad? Porque para eso le pago al seguro, para que se haga cargo cuando hay daños. Si ustedes son QA, Quality Assurance, ¿para qué les pagan? Para que se hagan cargo cuando hay daños, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esto? Nosotros nos estamos echando la culpa. Si ustedes levantaron la mano porque son QA, porque se consideran QA, ustedes son los primeros culpables de que les echen la culpa. Ustedes no son QA. Ustedes no son QA. Dejen de llamarse QA, son testers. Todos los que levantaron la mano, a partir de hoy, por favor, empiecen a llamarse testers. QA es algo que no nos corresponde. Estamos tomando responsabilidades que no son nuestras. ¿Qué hace el tester? Testing. ¿Qué es el testing? No es encontrar bugs. Es brindar información sobre la calidad, sobre los riesgos a alguien que va a tomar la decisión. Al product owner, al líder, al gerente,
que él sí tiene la responsabilidad de tomar la decisión. Y esa decisión la tiene que tomar con buena información y nosotros somos responsables de darle buena información. ¿Cómo? Diciéndole dónde hay errores, qué cosas probé y qué cosas no probé. Porque en las cosas que no probé hay riesgos. Pero él puede tomar la decisión si nosotros le decimos, mira, esto no lo probé. ¿Por qué? Porque no me alcanzó el tiempo. Entonces decidí no probarlo. ¿Qué querés hacer? ¿Salimos a producción con eso sin probar? Y capaz que el tipo dice, sí, vamos a salir a producción, porque eso no es tan importante. No me importa si hay errores ahí. O yo quiero validar el mercado, ver si, no sé, lo que sea. Pero es una decisión que no es nuestra. Entonces, por favor, la próxima vez que tengamos la chance de venir acá, dar una charla, vamos a volver a repetir la pregunta y espero que todos los que hoy estuvieron acá no levanten la mano de vuelta cuando diga ¿quién es QA? Porque si no, no nos podemos quejar si nos echan la culpa. ¿Bien? La pregunta que tenemos que empezar a hacernos es ¿cuál es la calidad del proceso de desarrollo? ¿Se escapó un bug a producción? ¿Cuál es la calidad de nuestro proceso? Algunas herramientas, así por mencionarles algunas, que podemos utilizar es el Definition of Done. Esta es una de las cosas más importantes de Scrum que nos sirven para estas cosas. Es tipo, si veo una tarjetita, una historia que está en la columna Done, ¿qué significa? ¿Qué entiende el equipo que pasó para que esa tarjeta llegue ahí? Se desarrolló el código, se guardó en el repositorio en el GitHub, se ejecutaron pruebas unitarias, esto, lo otro, ¿no? Entonces, un ejercicio que se puede hacer, una reunión entre todos, cada uno anota las cosas que crean que se tuvieron que haber hecho. Y ahí, a partir de lo que cada uno puso, ver las diferencias y alinearnos. ¿Bien? Otra herramienta, una dinámica para una reunión de retrospectiva basada en los cuadrantes ágiles del testing, donde podemos pensar desde distintas visiones cuáles son las actividades que estamos haciendo en verde y cuáles son las actividades que están en el plan, en la estrategia de calidad, que no estamos haciendo. Entonces ahí también empiezan a saltar diferencias. Otra estrategia, otra dinámica tomada de Katrina Clocchi, que ella planteaba bueno, hagamos una línea del tiempo donde ponemos la idea y el producto en manos del usuario. ¿Qué actividades de calidad estamos haciendo? Y entonces, de vuelta, los papelitos de distintos colores para alinearnos entre todos y tener una visión. Y obviamente, como toda retrospectiva, la parte importante es llevarnos un plan de acción. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro proceso de desarrollo? Ya que ahí es donde tenemos la oportunidad de mejorar y evitar esos problemas a futuro. Simplemente para terminar, esperemos que les haya dejado algo. Nos gusta, bueno, a mí me gusta mucho cuando hice una certificación en coaching, tuve un coach que se llama Leo Bacher, es argentino, y él siempre nos decía, no me crean nada, pruébenlo. Como invitando porque yo estoy parado de este lado y capaz que sí, algunas experiencias podría parecer que, bueno, les estoy dando una recomendación, sí, está bien, pero es mi experiencia. Nuestra invitación es parecida, no nos crean nada. Pruébenlo. Scrum, las metodologías ágiles proponen periodos cortos, también para bajar el riesgo y experimentar. Entonces, si somos capaces como gente que tiene conocimiento de lo que es la calidad del producto, generar nuevas prácticas, proponer experimentos, lo peor que puede pasar es que pasó un sprint y no sacamos nada, no sirvió. Al menos aprendimos de que eso no sirve. Y eso genera una cultura de mejora continua. Así que si esto sucede y generamos esa capacidad de tener buenos procesos de ingeniería, el día que Scrum mató a la calidad nunca llegará. Muchas gracias. Gracias.